saludo cordial a través de este su programa Los Fundadores, un ejercicio de conocimiento de los testimonios, de cómo sus hombres y sus mujeres han venido construyendo a esta institución que hoy llega a los 60 años, muy fuerte, consolidada, con el esfuerzo de todos y cada uno de los miembros de su comunidad. Y esta mañana, como cada lunes, tenemos un invitado muy especial, al maestro Luis Alfonso Rivera Soto, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Buenos días, maestro. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues el maestro, ¿quién no lo conoce en el ámbito universitario, en el ámbito de la abogacía? Un ser, un hombre completo en su ejercicio profesional, 50 años, ya está a punto de cumplir 50 años de docente en la institución, secretario general, también en funciones administrativas. Bueno, pues todo, maestro, toda una vida en la institución. Primero que nada, pues darle una cordial bienvenida, maestro, y agradecerle su disposición para poder conocer pues, la vida de la institución desde la perspectiva de un hombre pues, que se ha dedicado prácticamente al ejercicio docente, maestro. Muchas gracias. Creo que en este aniversario de la universidad, pues es para mí un honor realmente que me hayan invitado a esta entrevista y relatarles algunos aspectos pues, de mi vida profesional y fundamentalmente de mi vida en el ámbito de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Maestro, ¿cómo es que usted llega a la universidad y cómo es que elige la carrera de Derecho para su realización profesional? Bueno, yo elegí la carrera de Derecho, como otros muchos, por exclusión. Yo pensaba y soñaba ser ingeniero, y sin embargo, el problema que muchos afrontamos hasta la fecha es el problema de las matemáticas. Cuando yo empecé en la escuela preparatoria, que la cursé en el Instituto Regional de Chihuahua, que era de jesuitas, pues me di cuenta de que las matemáticas prácticamente para mí no era una materia fácil. A grado tal de que cuando me dieron la oportunidad de presentar el último examen de matemáticas con un maestro, un padre que se llamaba el padre Ramírez, que le decíamos el coyote porque era un experto en cuestiones matemáticas, nos hizo el último examen y cuando lo presentamos, al día siguiente que nos examinó, primeramente me preguntó, ¿qué carrera vas a estudiar? Yo sospeché que si le decía que ingeniería, las cosas no iban a ir tan bien porque sentía que en matemáticas me había ido muy mal. Yo le dije, Derecho. ¿Seguro? Totalmente seguro, le dije. Toda mi vida he soñado con ser abogado. Me dijo, pues únicamente por eso te voy a pasar. Realmente porque estás reprobado en matemáticas. Entonces yo fui muy contento. Yo tenía en aquella época un tío que era pues, un litigante, lo que era abogado práctico. Había pocos abogados aquí. Y me incorporé a su despacho. Se llamaba Miguel Franco Irigoyen. Yo me incorporé al despacho. Yo pensé que rápidamente me iba a dar algún asunto para tramitar o no. Me puso a leer el Código Administrativo, que fue para mí la materia más difícil de cursar y de aprobar. Una materia que se me hacía muy abstracta, pero yo leí en aquella época todo el Código Administrativo sentado en quién sabe cuántas sesiones. Así fue como yo llegué a seleccionar la carrera de la abogacía y fue como me encontré y que ahora definitivamente considero que la carrera es la más hermosa de las profesiones. Yo creo que si volvieran a hacer, volvería a ser sin duda algún abogado. Maestro, ¿cómo era el ambiente en ese tiempo cuando le toca ingresar por primera vez a las aulas de la universidad, de la Universidad de Chihuahua? Exactamente. ¿Cómo era ese ambiente entre los jóvenes que indudablemente yo creo que hay muchas circunstancias que no cambian en el tiempo? Claro. Pero ¿cómo era Chihuahua de ese tiempo, maestro? Bueno, en primer lugar, era Chihuahua muy pacífico. En segundo lugar, los que ingresábamos ahí éramos personas un poco más cultas que los muchachos de hoy. La lectura, la reflexión, el entusiasmo, era muy importante en aquella época. Además, eran grupos muy reducidos. Yo recuerdo que éramos como 10 o 12 alumnos nada más. Y teníamos grandes maestros como don José Fuentes Mares, como don Luis González Amaya, como el licenciado Luis Garibay Harper, gente que tenía muchos años en el Poder Judicial. Máximo el maestro Fuentes Mares, pues un gran historiador, un hombre que escribió los libros en Majalca y que gracias a esa personalidad, yo compré por ahí un terrenito en Parque Cumbres Nacional y tengo por ahí una cabaña
la cual disfruto mucho, ¿verdad? Pero fue el maestro Fuentes Mares, que era el único maestro, y yo creo que hasta la fecha, en la cual acudían alumnos de otros grupos, de otras escuelas, a escuchar sus clases. Era un tipo que era licenciado en filosofía, licenciado en derecho, y era un gran orador. Y realmente era fascinante escuchar al maestro Fuentes Mares con esa expresión oratoria, esa poesía que tenía siempre en sus exposiciones. Entonces, el maestro logra penetrar en los alumnos y transformar la vida de alguna manera, maestro. Ahora, los maestros eran muy estrictos, ¿eh? Un José Fuentes Mares, un Óscar Ornelas, eran sumamente estrictos. Ahí no pasaba el que no sabía. Y además siempre eran muy estudiosos porque no teníamos miedo al maestro, le teníamos un gran respeto. Y yo creo que ese respeto se ha ido reduciendo un tanto en las generaciones actuales. Pero eran muy estrictos, siempre muy bien preparados a los exámenes. Y por tanto, era un reto enfrentarse a maestros tan consagrados como los que he mencionado, que no eran maestros prácticamente de carrera, sino que se formaban en el ámbito profesional y fueron fundadores. Máxime el maestro Cruz Miramontes, que hace poquito fue homenajeado, Rodolfo Cruz Miramontes, el maestro Francisco Pérez Baños, el maestro mismo Fuentes Mares, el maestro Óscar Ornelas, el maestro Villegas, una serie de maestros muy connotados que tenían una verdadera vocación para formar, para integrar la universidad y para formar nuevos abogados. Era un privilegio ser alumno de esos grandes catedráticos que a la postre nos formaron, creo que en excelentes condiciones. Maestro, de los amigos de ese tiempo. Bueno, pues lo recuerdo con mucho cariño, desde luego pues, al licenciado Reyes Humberto de las Casas, mi compadre, que es famoso Pato, ¿verdad? Al licenciado Sergio Martínez Garza, al licenciado Jorge Maspules Pérez, que todavía se encuentra incursionando en las aulas universitarias, al licenciado Leoncio Lara Sáenz, bueno, ya es doctor en Derecho, que ha ocupado grandes, importantes puestos en la Universidad Nacional Autónoma de México y a nivel de educación nacional, al licenciado Sánchez Silva, al licenciado Quesada Fornelli, al licenciado Jesús Heribes, gente muy prestigiada, muy connotada, que ha ido escalando puestos importantes, no tanto desde el punto de vista profesional, sino lo que han dado para la formación de la universidad y la educación en general. Para mí, yo tengo grandes recuerdos de esa época en la cual éramos un grupo muy compacto, muy unido. Óscar Soto Garza, hijo del exmandatario don Óscar Sotomayor, que era el único que tenía carro en la Facultad de Derecho y que no era muy generoso para llevarnos, porque era un carro deportivo extraordinario y que nos llevara al centro, porque viajábamos siempre en camión, era para nosotros una aventura definitivamente. Entonces esa gente la recuerdo con mucho afecto, pues unos se han ido yendo, ¿verdad? Ya posteriormente pues Miguel Estes Maldonado y toda esta gente que fueron personajes muy importantes dentro de la formación de los alumnos y de la universidad mismo y de la Facultad de Derecho, desde luego. Maestro, esa generación fue, por los nombres que nos da, fue muy fructífera. Hombres connotados en materia del derecho, en sus diferentes áreas, y sobre todo el poder compartir con ellos. No me los imagino en el aula tomando clases, cada uno con su perfil distinto. Y ¿cómo recuerda ese salón nuestro? Realmente la gente nos sorprendía. Algunas personas que tomaban clase con nosotros nos decían: es que no te puedo concebir con la seriedad del maestro cuando te conozco realmente en otro ámbito diferente, ¿verdad? Entonces tiene uno que ir adoptando una personalidad y un carácter diferente. Máxime, éramos personas con mucho amor a la cátedra, con mucho entusiasmo, realmente sentíamos verdaderamente el espíritu universitario y éramos maestros sin una formación pedagógica, pero éramos muy estudiosos en aquella época y siempre amantes de la cultura, por ejemplo. Gente muy connotada, que tú mismo lo has dicho, gente que ha escalado puestos muy importantes a nivel universitario, como la Rectoría, por ejemplo, como el Liceo de las Casas, a nivel Procuraduría General de la República y del Estado, como Quesada Fornelli, a nivel UNAM y a nivel Educación Superior, como Leoncio Lara. Era de la gente. Después Jesús Heribes
fue secretario mucho tiempo de los juzgados federales, una serie de personas que salimos con cierto éxito de carácter profesional y que hasta la fecha nos hemos mantenido dentro de la universidad, más que todo por amor, porque ya son muchos años en la universidad y sin embargo continuamos impartiendo la cátedra con ese entusiasmo y con esa formalidad que han cambiado mucho con respecto a los muchachos, pero queremos infundirles que la verdadera personalidad del abogado está ligada con la cultura, y eso es lo más difícil ahorita, que hay que incorporarles a los muchachos de la Facultad de Derecho. Los muchachos están desligados en muchos aspectos de la cultura en general, y realmente pues los medios electrónicos han limitado mucho el aspecto de expansión cultural, y más bien nos dedicamos a lo estrictamente jurídico, y esto ha sido un perjuicio en un momento determinado para tener una universidad mucho mejor. No cabe duda que la universidad es muy prestigiada, ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional y es reconocida internacionalmente, en todas y cada una de sus facultades. Lo que antes eran escuelas se han convertido en facultades, y las que eran facultades ahora pues realmente han incorporado las maestrías y los doctorados como una culminación, y muchos egresados ya tienen el título de doctorado en la Facultad de Derecho, en Filosofía y Letras, en otras facultades, que esto demuestra definitivamente la grandeza de la universidad y la grandeza de cada una de las facultades con sus directores. Maestro, la importancia de que el abogado tenga una cultura más amplia, o sea, que se enriquezca a través de la lectura, a través de la práctica de las artes, a través del conocimiento de nuestro entorno, puesto que el abogado en su función social es fundamental la participación del abogado. Hoy más que nunca es importante esta función, maestro, que realiza el abogado. Claro, sobre todo en la cuestión de la abogacía, ¿verdad? En la abogacía tienes que saber lógicamente derecho, tienes que explorar el campo de la medicina, el campo de la psicología. ¿Cómo puedes interrogar en un procedimiento de carácter penal a un médico legista si no tienes conocimientos mínimos de lo que es una autopsia, lo que es las causas de la muerte? ¿Cómo puedes interrogar a un perito en grafoscopía si no has estudiado previamente lo que es esta ciencia o este elemento? ¿Cómo saber interrogar a un testigo? El testigo tiene determinados perfiles. ¿Cómo interrogarlo fuertemente? ¿Cómo interrogarlo pausadamente? ¿Cómo interrogarlo amablemente? Todo depende de la personalidad, y esto corresponde definitivamente a la psicología. Entonces aquí nada más vemos que la grafoscopía, por ejemplo, la cultura médica, desde luego, la psicología, son temas importantísimos. Ahora que se han abierto los juicios orales, ¿cómo es posible que los muchachos no tengan un respaldo cultural? Porque tienen que lanzar expresiones orales ante los tribunales. Yo considero que uno de los mejores oradores políticos de la época moderna fue sin duda José López Portillo. José López Portillo, independientemente de su gestión gubernamental, ha sido para mí el hombre que tenía un respaldo cultural extraordinario. Cuando estuve en la Procuraduría General de Justicia en el Estado, que fue en 1980, acudíamos a las reuniones nacionales de procuradores de justicia, y él generalmente iniciaba los trabajos, y era cada mensaje, cada discurso improvisado, que realmente a mí me obligó a observar más el ámbito cultural. Era un gran orador, pero tenía un respaldo cultural extraordinario. Yo recuerdo por ahí un mensaje cuando el maestro, el señor López Portillo, ingresó a la Academia de Abogados en México, y cuando él agradeció, dijo, quisiera haber preparado algo para decirles a ustedes cómo les agradezco. Máxime, podría haberle encargado a uno de mis mejores secretarios que ese discurso, ese mensaje me lo elaborara, pero eso sería deshonesto para con ustedes. Pero permítanme decirles, dijo en aquella ocasión, ¿qué les diría yo en este mensaje? Y en una cosa sorprendente, empezó a hablar del Estado de Derecho desde su nacimiento en la época de Grecia y Roma, en la Edad Media y en la época actual, que nos dejó sorprendidos. Todavía por ahí aparece ese mensaje de López Portillo, y dice improvisado, pero con una cultura extraordinaria. Esto debe ser un ejemplo
Claro, hay mucha gente oculta actualmente, no precisamente en el ámbito de la abogacía, pero en el ámbito de la filosofía, en el ámbito de la literatura, en el ámbito de las artes, ¿verdad? Pero fundamentalmente yo quiero decir a los muchachos jóvenes, van a enfrentarse ustedes en una expresión de carácter oral en los juicios penales, en materia mercantil, en materia laboral, en materia familiar y en materia civil. Es necesario prepararse, porque no es lo mismo escribir que lanzar un mensaje que tiene que ser escuchado por el juez, comprendido por el juez y además convencerlo de que tenemos la verdad histórica y la verdad real. Por tanto, la cultura debe ser un ingrediente fundamental. Entonces ya no basta ser abogado, hay que ser médico, hay que ser un poco sociólogo, psicólogo. Pues sí, todo depende del asunto, ¿verdad? Cuando uno tiene un problema de carácter, de una falsificación de firmas, pues hay que acudir a un grafóscopo para ello, ¿verdad? Yo recuerdo en alguna ocasión que tuve en un juzgado federal, cuando yo litigaba en materia federal, un asunto en el cual se estaba debatiendo la alteración y falsificación de una firma. Yo no tenía idea de lo que era en aquella época la grafología y hoy la grafoscopía. Y recuerdo que me metí en una tienda de segunda que se encontraba ahí por la calle Juárez y encontré un librito acerca de la historia de la grafoscopía. En aquella época el perito era una persona con muchos años de estudio, muchos años de práctica en la ciencia. Yo pensé, si lo voy a interrogar sobre la grafoscopía, me va a apalear definitivamente. Entonces empecé a interrogarlo sobre la historia de la grafoscopía que el perito ignoraba. Y entonces empecé yo a restarle credibilidad con respecto a su dictamen, exclusivamente porque no sabía la historia de la grafoscopía, la historia de los principales grafóscopos, cómo habían sido las técnicas anteriormente. Y eso me reeditó una manifestación del juez que me dijo: actuaste muy bien, era muy joven yo, actuaste muy bien, pero ese librito que yo compré en de segunda me sirvió, pues no precisamente para ganar el asunto en primera instancia, sino en segunda instancia fue cuando realmente me otorgaron la razón y dijeron que realmente había deficiencias con respecto a la credibilidad del perito en materia de grafoscopía con respecto al dictamen pericial. Maestro, cuando hablamos de conocimiento, cuando hablamos de la consolidación de un abogado o de un profesional en distintas ramas del conocimiento, regularmente nos remitimos a la experiencia, pero también los libros, la lectura es extraordinaria y es fundamental para todo aquel profesional, todo aquel que se dice profesional. El poder recibir esos conocimientos, como usted lo decía, de autores que hace 2000 años nos dejaron ese legado, pero que nos permiten comprender la realidad hoy en día. ¿Qué importancia tiene la lectura en el profesional del derecho, maestro? Bueno, el papel es vital. Realmente las obras clásicas, que lamentablemente están arrumbadas, porque ya ni siquiera hay bibliotecas en algunos despachos de abogados, es fundamental. Y comento esto porque realmente en la actualidad yo les digo a los muchachos jóvenes, lean una revista política, lean una revista de sociales, lean los periódicos, por ahí pero empiecen a leer. Yo no quiero que empiecen a leer ahorita ni la Biblia, ni el Quijote de la Mancha, ni las obras de Sófocles, de Platón, no, eso nunca van a llegar ahorita. Empiecen a crear el hábito de la lectura y van a ver ustedes qué mundo tan maravilloso es empezar a explorar lo que fue nuestra cultura anteriormente y lo que es realmente nuestra cultura actual. Hay maestros universitarios como el maestro Mariano Jiménez Huerta, que fue uno de los más grandes escritores sobre materia penal. Leer al maestro Jiménez Huerta no solamente era aprender derecho penal, sino aprender literatura, aprender poesía, porque es tan poético, tan literario en la exposición de sus temas jurídicos, que se recrea uno realmente en forma extraordinaria. Leer a Luis Jiménez de Azúa, que tiene 8 tomos, por lo menos en una sola obra, el Tratado de Derecho Penal, y que se dijo, no hay hombre en el mundo que sepa más derecho penal que Jiménez de Azúa. Cada tomo tiene cerca de 2500 páginas.
Y eso no requiere más que una forma cultural extraordinaria. Todavía consultamos a Jiménez de Azúa, que hace muchos años murió, y consultamos a Jiménez Huerta, que murió hace pocos años. Pero eran hombres cultos que nos digan, cultívense, lean, mejórense constantemente, no se concreten al aspecto económico, porque los grandes triunfos no se obtienen con la economía, que es muy importante eso, pero al final del tiempo, al final de la vida, lo que nos impacta más son los triunfos de carácter profesional, en la cual se obtuvo justicia con o sin dinero. Justicia, maestro. Una palabra que tiene muy profunda, que bueno, nos representa darle a cada quien lo que le corresponde. Pero para el abogado, ¿qué es la justicia, maestro? Bueno, realmente yo tengo una amiga que me dice, yo no creo en la justicia. Bueno, no crees en la justicia hasta que no te la vayan a aplicar. La justicia definitivamente es muy fácil decir, es dar a cada quien lo que le corresponde. Más que el problema se profundiza. Bueno, ¿qué es lo que le corresponde a cada quien? ¿Y quién va a resolver qué es lo que corresponde a cada quien? Porque hay sentencias apegadas a la justicia y hay sentencias que nos favorecen pero injustas, ¿verdad? Entonces, por eso hay instancias. Por eso, cuando una sentencia nos es adversa y pensamos que no nos dieron la justicia, hay que interponer un recurso para que sea un superior, un magistrado, el que la revise y realmente la confirme, la modifique o la pueda revocar. Y si no, vamos hasta el juicio de amparo. Entonces es muy importante. La justicia sencillamente es lo que dice uno de los grandes maestros, que dice, la justicia se lleva en el corazón. Con el corazón se ganan los grandes asuntos, porque cuando uno pone corazón, entusiasmo en un asunto, en un problema, tarde o temprano se siente satisfecho aun cuando hayas perdido. El problema, los abogados no somos creados para ganar, somos creados para pelear, para ganar una justicia, no para absolver, sino para obtener una sentencia justa. Hay ocasiones en que no podemos absolver porque todas las pruebas van en contra de nuestro cliente, pero sí podemos lograr una sentencia que sea adecuada a su personalidad. Por eso, los parámetros para las penas son, por ejemplo, en el homicidio simple intencional, de 8 a 20 años. No es lo mismo que le pongan 8 años, que 15 años, que 20 años. Entonces, a veces no se logra realmente una absolución, pero sí se logra una sentencia justa, adecuada a la personalidad, a los antecedentes de quien estemos defendiendo. Y ahora los problemas familiares, esos son fascinantes como la materia penal. Son fascinantes a pesar de que ahí se vuelcan muchos rencores entre las partes. Ahí en muchas ocasiones me entristece mucho y lamento mucho que los cónyuges, cuando se enfrentan, ponen en medio a los hijos y los utilizan como ariete para golpear al otro cónyuge, en lugar de realmente llegar a una conciliación y ver que se está perjudicando mucho a los menores. Entonces, por eso es tan importante ahorita la intervención del DIF estatal y municipal. Por eso es tan importante ahorita la creación de la ley de justicia para adolescentes infractores. Por eso es tan importante ahorita la creación de una sala en materia de adolescentes infractores que preside el magistrado Miguel Medina Perea. Por eso ya se está dando importancia a la familia, porque es el núcleo de la sociedad. Definitivamente no se puede vivir una sociedad progresista con una familia degradada, una familia incompleta, una familia destruida. Por eso tenemos que empezar por la familia, y creo que ahorita se están manejando algunos aspectos muy importantes. No cabe duda que el actual gobernador ha hecho una serie de reformas que son muy importantes en materia penal, en materia civil, en materia mercantil, en materia familiar. Pero en materia mercantil, desde el punto de vista de sugerencias, porque la materia mercantil fundamentalmente es de carácter federal, en materia laboral también. Entonces, se trata de manejar el aspecto de justicia social. No es lo mismo hablar de la ética personal que de la ética profesional. A veces la ética personal nos impide hacer cosas, pero la ética profesional nos obliga. Por ejemplo, cuando se le pregunta a una persona, ¿puedes defender a un culpable? Pues yo digo, desde el punto de vista personal, pues no, yo no lo defendería. Pero desde el punto de vista profesional, sí debo defenderlo. Debo defenderlo porque desde el momento en que yo no quiera defender a una persona que se dice culpable, ya no me estoy convirtiendo en defensor, sino en juez. Ya estoy juzgando antes de iniciar un procedimiento que a la postre debe obtener una sentencia justa.
La ética en el ejercicio profesional. Sobre todo es lo más importante. Ahorita es una de las, yo creo que es una de las materias que se deben incrementar. Hay por ahí hay un semestre de ética. No, la ética debe ser en primer semestre, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, hasta el noveno. Día a día hay que remarcar en los muchachos, no solamente de la facultad, sino de todas las carreras universitarias, la ética profesional. Estar constantemente insistiendo en la verticalidad, en la honestidad, que no es tan fácil, porque la cuestión económica es lo que a veces nos atrae mucho. Y claro, si no se trata de trabajar gratis, pero trabajar honradamente, honestamente, y no tener problemas muy serios como lo estamos teniendo ahorita, de mucha gente que se ha dedicado, por ejemplo, a cuestiones de carácter ilícito y que pues están pagando muy caro su situación, ¿verdad? Claro. Yo creo que la ética profesional debe ser una materia ya no de las materias opcionales, sino obligatorias, y no un solo semestre. Hay que incorporarla por lo menos a 5 semestres para que el muchacho pueda absorber algo en su conciencia, en su mentalidad, en su corazón, para que pueda actuar de una forma recta. No tanto recta, sino más bien honesta, que es un poco más amplio ese concepto. Bueno, la columna vertebral del ejercicio profesional, no necesariamente de los abogados, claro, sino también de cualquier otro profesional. La ética, ya lo escuchó usted por parte del maestro Luis Alfonso Rivera Soto, catedrático de la Facultad de Derecho y parte de este grupo selecto de universitarios que, si bien por ahí escuchaba y leía en este fin de semana pasado una reflexión de un periodista, si bien no nos ha tocado las campanadas iniciales de arranque de la universidad, pues sí nos ha tocado como estudiantes y como maestros de la universidad, pues vivir toda esta serie de transformaciones que la institución ha sufrido en los últimos 50, 55 años, que prácticamente es con el inicio de la institución, cuando se ejerce en este caso los estudios de nivel profesional en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Vamos a un corte y regresamos en un momento con su programa, Los Fundadores. Bueno, ya estamos de regreso en su programa, Los Fundadores, con esta charla tan interesante del ejercicio profesional del abogado que tiene a bien compartirnos el maestro Luis Alfonso Rivera Soto, un reconocido catedrático universitario y amigo, a quien le agradecemos que nos acompañe esta mañana para compartir con todo nuestro auditorio, el auditorio de Radio Universidad, estas vivencias y sobre todo esta amplitud de su visión, maestro, sobre el ejercicio profesional del abogado. Le comentaba fuera del aire un detalle. ¿Cuál es la disyuntiva? ¿Cuál es el reto del abogado en estos tiempos cuando la sociedad se transforma de manera vertiginosa? Y realmente, maestro, estamos conociendo y viendo formas, inclusive de nuevas organizaciones sociales que transforman el entorno totalmente. Entonces, que hacen que el abogado pues tenga que resolver estos dilemas que la verdad es que yo a veces como periodista los ve uno y realmente son verdaderos dilemas en donde la participación del abogado, del profesional del derecho es fundamental. ¿Cómo afrontar esto, maestro? Bueno, la abogacía, como cualquier otra profesión, debe ser cambiante. Máxime, el derecho es una institución cambiante constantemente. Lo que antes era aplicable ya no lo es. Lo que antes no era aplicable hoy lo es. Entonces tenemos que ir a la par con la evolución histórica, social, consuetudinaria y de tradiciones de la comunidad. Lamentablemente hemos encontrado problemas muy serios en la comunidad, porque ahorita decía, la familia se ha desintegrado un tanto. Hay que empezar por el sistema familiar y por el sistema educacional. Yo creo que son los dos puntales fundamentales para poder recobrar los valores de carácter social. Una correcta formación de carácter educacional y cultural nos va a dar frutos extraordinarios. Esto es a largo plazo. No se puede hablar de meses ni de años, pero estas generaciones actuales deben de tener una visión diferente, porque realmente la sociedad ha cambiado. Y ha cambiado porque antes, cuando cualquiera de nosotros, por ejemplo, íbamos a Cuauhtémoc y le presentábamos a un menonita un cheque que había salido sin fondo, inmediatamente el menonita
liquidaba. Y liquidaba los gastos y los honorarios. Hoy no hay poder humano que mejor litigo. Y empiezan a hacer los juicios largos. Esto no únicamente tiene la culpa muchas veces los abogados. Los abogados, en lugar de negociar, en lugar de aconsejar negociar, prolongamos los procedimientos. ¿Por qué razones? Y esto a veces no es muy conveniente. Porque hay veces que, sobre todo en los problemas de carácter familiar, hay que negociar inmediatamente, hay que conciliar. Los jueces siempre están dispuestos a la conciliación, los jueces familiares, y a veces los abogados nos oponemos a eso. Entonces, yo creo que este cambio, hay un cambio fundamental en lo siguiente. En primer lugar, pérdida de valores. En segundo lugar, variación del respeto hacia la autoridad. En tercer lugar, variación del respeto ante la autoridad paterna fundamentalmente. Una libertad un tanto exagerada para los jóvenes de hoy. No que sea mala, sencillamente a veces sale de control de las propias familias y de las propias autoridades. Todo esto tiene que poner un hasta aquí. No se puede dejar a los jóvenes que dejen de ser jóvenes, que se diviertan, que sean alegres, no, sencillamente. Pero ¿cuánto tiempo dedican al estudio, a la cultura, a las obras artísticas? Muy poco. ¿Por qué no repartir un poco el tiempo de los muchachos sin que dejen de ser jóvenes, sin que dejen de divertirse en ámbitos de carácter cultural? Por eso es importante el famoso carnet que tiene la universidad, porque ahí prácticamente los está obligando a ir a eventos de carácter cultural o de carácter universitario, pero esa obligación se puede convertir en una afición, porque a veces no conocen lo que es la pintura, la escultura, la música, el teatro, y cuando empiezan a ir, empiezan a entusiasmarse y se empieza a gustar esas actividades, y después prácticamente ya lo toman como parte de su formación. Entonces, la universidad ha tenido un gran interés, cada quien en su época, desde el maestro González Estavillo, el doctor González Estavillo, que fue el primer rector, hasta el maestro Seáñez, que actualmente lleva la rienda de la universidad. Cada quien ha puesto mucho de su parte. Los rectores han sido excelentes conductores de la universidad, independientemente de la problemática que han afrontado. Y yo creo que la Universidad de Chihuahua, hoy con plena autonomía, se ha mantenido gracias a que los rectores han antepuesto a sus intereses personales y a sus intereses políticos el interés de la universidad. Y yo creo que este cambio debe continuar, no empezar, continuar operando, porque creo que estamos viviendo una transición en la formación personal, profesional, psicológica de los jóvenes. Y los jóvenes, creo que si les entusiasma un poquito más por parte del maestro o por parte de la autoridad, están dispuestos a cambiar. Maestro, son 50 años de cátedra casi ya. Me comentaba que en este 2014 son 49 años. En el 2015 estaremos celebrando sus 50 años de cátedra universitaria. ¿Qué es lo que despierta en Luis Alfonso Rivera Soto ser un catedrático de la Universidad Autónoma de Chihuahua? Bueno, yo me inicié en la clase, porque decir catedrático es muy presuntuoso. Yo tuve una tía mía, hermana de mi padre, que fue maestra, de aquellas maestras con una profunda vocación. Ella fue maestra del Instituto América, que era de filiación religiosa. Ella fue directora del Instituto América, no era precisamente una religiosa. Ella fue durante muchos años directora, y ella me llevaba los fines de semana, cuando ella tenía que hacer ahí en la institución, que todavía hoy ocupa el TEC Milenio, por ejemplo, me llevaba en las tardes y me ponía a hacer tarea ahí. Ahí me empecé yo a respirar lo que era ser maestro. Y me nació un poco esa intención o esa afición a ser maestro cuando el licenciado Juan José Royo Provencio me invitó a ser secretario de la universidad, de la Facultad de Derecho de la universidad. En aquella época era una época muy conflictiva de la universidad. El licenciado Royo y yo duramos 1 año y medio nada más. Vino un problema serio de la universidad. Fuimos destituidos posteriormente, y luego, pero ya me quedé yo con una clase. Yo me inicié en la Facultad de Derecho
siendo maestro adjunto de un gran maestro que fue el maestro Mauro Antonio Rodríguez de Agui, que fue magistrado y presidente del Tribunal de Justicia del Estado. Era un hombre tan recto, tan especial, que en lo personal yo recuerdo una gran anécdota de él. Yo recuerdo que yo era jefe de defensores de oficio cuando él era presidente del tribunal. Viajábamos juntos a Ciudad Juárez. Mientras yo revisaba la defensoría, él revisaba los juzgados. Y llegamos al juzgado primero de lo penal. En aquella época los juarenses todavía tenían su vestimenta muy propia de la frontera. Encontramos a un juez y ese juez vestía un pantalón blanco, unos zapatos blancos, una camisa roja y un cinto rojo. El maestro se le quedó viendo, lo recibió con mucho respeto el juez. Pasa, señor presidente. Se le quedó viendo, licenciado, ¿así viene usted a impartir justicia en el tribunal? Todos nos quedamos fríos. Dijo, vaya a casa y cámbiese. Esta no es la imagen que el juez debe proyectar ante la comunidad. Y lo mandó a que se cambiara. Era una persona muy especial. Entonces, él me invitó a ser maestro adjunto. Yo duré con él 2 años de maestro adjunto, aprendiendo de él cómo se impartía la clase. Y para mí me daba mucho gusto que él saliera de la ciudad, porque cuando él salía yo daba la clase en aquella época. Y así me incorporé. Entonces, de maestro adjunto pasé a titular cuando el que era secretario general de la universidad, que era el licenciado Ramiro Salas Granados, se fue de diputado federal y él lamentablemente falleció en un accidente automovilístico en México y entonces se quedó vacante esa cátedra. Entonces a mí me incorporaron por vez primera a dar Derecho Penal y ahí llegué yo a manejar esa cátedra ya como titular de esa materia y ahí empecé. Ya después fui maestro titular de otras cátedras, fui maestro de medio tiempo, maestro de tiempo completo. Y quiero platicarle que yo quise ser rector, yo quise ser director de la Facultad de Derecho, primeramente. Pero era la época del licenciado de las casas, éramos muy amigos y en aquella época pues la cuestión democrática no era muy proliferada, definitivamente, ¿verdad? Entonces yo le dije al licenciado, oye, quiero ser director, ¿tú vas a ser director? Correcto. Yo empecé a llevar a cabo mi programa de trabajo y en el mes de, íbamos a entrar en octubre, en septiembre yo creo, el licenciado Óscar Ornelas me llamó para que ocupara yo la Procuraduría General de Justicia. Entonces me vino un conflicto. ¿Escogía la Procuraduría o escogía la dirección de la facultad? Y entonces opté por la Procuraduría. En aquella época a mi compadre, hoy mi compadre de las casas le dio mucho gusto que yo estuviera en la Procuraduría. Yo creo que por algún pendiente tenía ahí en contra de él en la Procuraduría y dijo que yo le iba a echar la mano. Y entonces por eso no fui director. Entonces ya después se me pasó el tiempo y ya me dediqué a otras cuestiones que son muy importantes en la actualidad. Pero yo vi frustradas, entre comillas, mis ansias de ser director cuando me encontré con que tenía que definir entre ser procurador y ser rector, y escoger la Procuraduría por más cercana a mi afición, a mi vocación de abogado. Oiga, son momentos en que la vida nos pone en una balanza. Arca. Y tenemos que elegir, maestro. Sí, efectivamente. Como esa anécdota que nos comenta usted, ¿verdad?, del maestro, las matemáticas o la ingeniería sí, o el derecho. Sí, efectivamente. Pero al final de cuentas, maestro, si hacemos un recuento, podemos decir, y por eso lo nombro como catedrático, porque realmente el permanecer, el estar tanto tiempo dedicado al estudio, a la cátedra, pues realmente debe ser un gusto y un placer. Espero que sus alumnos no me digan lo contrario. Un placer poder compartir con un hombre con tanta experiencia. Como usted bien lo comentaba, realmente las cátedras del maestro José Fuentes Mares realmente pues eran únicas y era un disfrute el estar en el aula compartiendo con el maestro. Por eso me atreví a nombrarlo, ¿verdad? Un distinguido catedrático universitario que ha vivido en las aulas, que se ha preparado y sobre todo, le digo, yo creo que es un orgullo poder contar con maestros como usted en la universidad,
que realmente pues contribuyen y contribuyen a la formación de los futuros profesionales del derecho. Maestro, le pregunto, la universidad, ¿cómo ha visto usted esta transformación de la universidad? También lo comentaba, cada rector pues ha hecho lo que las circunstancias, lo que sus tiempos le demandaban en ese momento. Son seres humanos, las instituciones son dirigidas por seres humanos, pero ¿cómo usted ha visto esta transformación de la universidad? ¿Podemos hacer un recuento de alguna manera como usted como universitario en esta transformación? Hoy en día pues estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Universitario Quinta Gameros, que en su momento también fue rectoría universitaria. Así es. Y que fue considerada como patrimonio de la institución de la universidad. Por aquí nos platicaban en la anécdota del maestro siendo rector, don Óscar Ornelas, de cómo es que pasa a ser patrimonio de la institución esta hermosa finca, y que hoy en día pues la seguimos conservando en con perfectas condiciones. ¿De qué manera, maestro, cómo ha percibido usted esta transformación de la universidad hoy en día? Bueno, yo considero que, ahorita lo mencionaba, cada rector ha tenido la problemática a resolver. Fundamentalmente hay dos rectores que tuvieron que afrontar graves problemas universitarios. El primero fue desde luego el maestro José Fuentes Mares, que su postura histórico-política le costó la propia rectoría, y que yo recomiendo que se lea el mensaje de renuncia del maestro Fuentes Mares ante el Consejo Universitario, que es una verdadera obra de arte literario, de arte jurídico y de responsabilidad universitaria. Después vino el problema del licenciado Reyes Humberto de las Casas, que también tuvo problemas bastante serios, y al fin del cuento eso no ha perjudicado el avance de la universidad. Creo que la universidad, a pesar de los conflictos que ha tenido, que no han sido tantos, pero han sido serios, ha tenido que transformarse. Y esta transformación creo que ha sido logrando poco a poco, cada quien con los problemas, con las situaciones propias de su época, con los conflictos a veces de carácter político o de carácter partidista que se han enfrentado, pero han salvado definitivamente a grado tal de que la universidad actualmente ocupa un alto nivel del ámbito nacional. Creo que la Universidad de Chihuahua es una universidad prestigiada. Creo que la Universidad de Chihuahua es una universidad que ha ido formando y va a formar mejormente o mayormente verdaderos profesionistas. Salvo esos dos aspectos que yo recuerdo, definitivamente creo que la universidad ha sido una universidad pacífica. Yo recuerdo que el Liceo de las Casas pues ocupó previamente 3 años de la rectoría, luego se reeligió y luego quiso volver a reelegirse y vino el problema, ¿no? Entonces, con mi compadre es muy sagaz. Cuando le preguntan, oiga, Liceo, ¿cuánto tiempo ocupó usted en la universidad? 6 años y me deben 3, dijo. Así es, ¿verdad? Entonces, era insaciable mi compadre. Entonces, por eso, cada quien ha tenido que resolver sus problemas y cada quien pues se ha manejado. Hay cuestiones entre telones que uno desconoce o que uno no puede revelar porque son problemas que influyeron mucho, pero no cabe duda que la universidad es una universidad hace mucho tiempo pacífica, absolutamente pacífica, de grandes alcances. Ha habido una gran coordinación con los gobernadores de los estados, con los secretarios de educación pública a nivel federal y a nivel estatal. Han conjuntado un gran equipo de trabajo y creo que el rector ha sido una figura prominente, preponderante en muchos aspectos para llevar a cabo un adelanto de carácter cultural. Yo, por ejemplo, yo puedo decirle a ustedes que maestros como Jorge Mascules Pérez, por ejemplo, como Reyes Humberto de las Casas, como Rodolfo Acosta Muñoz, como Héctor Villasana Rosales, como Miguel Asís Maldonado, son maestros que todavía, algunos de ellos todavía continuamos ahí, y son maestros que son puntales. Lamentablemente el maestro Estel pues falleció hace algunos años, pero por los demás todos nos hemos dedicado a colaborar un poco con las autoridades universitarias.
Hemos tenido problemas, lógicamente, en cualquier facultad, pero creo que los hemos ido venciendo. Cada director en su facultad, cada rector en la universidad ha sido un factor determinante para evolucionar la universidad al mismo tiempo que evoluciona la comunidad. Y ha tenido que ser cambiante porque nos tocó una época de transición, sobre todo de la época de la juventud. Creo que la juventud ahorita es más rebelde, es con más problemas, pero es una juventud que está pujando, que está siguiendo un camino que ellos consideran que es correcto y que quizás lo sea definitivamente, ¿verdad? No podemos volver hacia el pasado, porque el pasado para los jóvenes de hoy prácticamente no es más que historia. Necesitamos que los jóvenes se dediquen a ser un poco más universitarios y lo van a lograr. Hay mucha gente muy valiosa dentro de la Facultad de Derecho, muy valiosa como alumnos. Hay de todo, desde luego, pero muy valiosa. Yo tengo alumnos excelentes, alumnos brillantes, alumnos que tienen sobre todo un profundo sentido humano, que es lo que nosotros. Maestro, ya estamos en la recta final de la entrevista. A mí me gustaría que nos comentara qué representa para usted la Universidad Autónoma de Chihuahua. Bueno, para mí la universidad ha sido la vida misma. Yo pude haberme retirado hace prácticamente 20 años, me pude haber jubilado. Sin embargo, Dios me ha concedido todavía tener la capacidad de continuar frente al grupo como profesor y he optado definitivamente por ello. Con mucho orgullo quiero manifestarles que los libros que yo utilizo como libros de texto en forma modesta son de mi autoría. Digo en forma modesta porque no son unos textos brillantes, pero son libros de texto que son dedicados a los jóvenes sin perder la seriedad, y en segundo lugar porque además son libros que se estudian aplicados al Código Penal del Estado de Chihuahua. Por ahí tengo un libro que hace muchos años me publicó la propia universidad, que se llama Anecdotarios de la Abogacía, en donde yo relato algunos aspectos de mi vida profesional, de mi vida personal, de mi vida universitaria. Otros textos que he publicado, que es de ontología en la formación del abogado. La materia que sigo dando ahorita, que es teoría del delito, delitos en particular, delitos en contra de la vida y la salud, delitos en contra de la libertad y seguridad sexuales, delitos en contra del patrimonio. Y por ahí tengo también un libro sobre la ética del abogado, que se llama La deontología en la aplicación de la más bella de las profesiones. Entonces, todo eso me ha llevado a mí, en forma, como digo, sumamente modesta. No quiero proyectarme en una forma diferente, sino esto que me ha arraigado a mí mucho de la universidad. Y en la actualidad, yo espero que Dios me conceda cumplir 50 años en la universidad para sentirme plenamente satisfecho de que cumplí con mi deber de profesor. Para llegar a ser maestro no sé cuánto me falta, pero por lo menos como profesor tengo prácticamente una gran satisfacción, porque he puesto siempre mi corazón para enseñar a los muchachos, para formar a los futuros abogados y para dar algo a la comunidad que tanto me ha dado definitivamente. Bueno, pues qué importante conocer de menos las expresiones de nuestros maestros, que día con día, porque el maestro se construye todos los días, con este ejercicio tan bonito, tan entregado y tan apasionado, maestro, de ser un maestro de la Universidad Autónoma de Chihuahua, reconocida, como usted lo dice, a nivel nacional como una de las mejores. Le comentamos a nuestro amable auditorio que si usted se comunica al 439-1841, 439-1842, le vamos a obsequiar, tenemos 5 ejemplares de ensayos y discursos del maestro José Fuentes Mares, precisamente que editó la Universidad Autónoma de Chihuahua. Se los tendremos en cabina de radio. Llame y con todo gusto usted se va a hacer acreedor a un libro en ese listado que levantemos en las cabinas de radio. Marque, y si a usted le interesa, tenemos un ejemplar para ustedes, para que tenga la oportunidad de leer precisamente este gran tesoro que dejó el maestro Fuentes Mares a través del pensamiento y la palabra, maestro, que realmente es un disfrute leer sobre asuntos de la autonomía universitaria, de la juventud, de los discursos que habla de la juventud. Realmente leer a José Fuentes Mares es entender, ¿verdad?, la razón de ser universitario, la razón también de amar a la tierra, maestro. Dejó
testimonios a través de y México se refugió en el desierto. Así es. Esa obra también, que es obligada para todo chihuahuense, que se jacte de ser chihuahuense, leerla, maestro, y compartir esos pensamientos tan profundos del maestro Fuentes Mares. Claro, claro. Sobre todo las obras del maestro Fuentes Mares, la que usted menciona. Ponce también, otra obra, ¿verdad? Sí. Santana, Aurora y Ocasio de un comediante, Ponce, historia de una intriga. Todas son obras valiosísimas que históricamente tienen un gran valor para comprender fundamentalmente la historia de México. Piense como piense usted de la postura política del historiador, realmente era un gran estudioso. Él viajó a España y Estados Unidos, hurgó por los archivos históricos de esos países, de otros países, y él valientemente expuso su punto de vista, muy criticado y muy alabado, pero esos son los hombres valiosos, los hombres que no pasan desapercibidos, los hombres que después de su muerte pueden definitivamente considerarse como hombres que proyectan una verdad para ser por lo menos discutida, si no aceptada. Y lo mejor de un hombre es que su verdad sea discutida, porque habrá gente que esté en contra de esa verdad histórica, pero vamos a tener que estudiar para destruir esa verdad o para conformar y complementarla de ella. Ya lo escuchó usted. Realmente es un placer estar con ustedes cada lunes, poder traerles el pensamiento y la palabra de nuestros queridos maestros universitarios, que en su función, como dice el maestro, quizás modesta, pero que realizan una labor fundamental en la formación de los hombres que seguirán construyendo, escribiendo la historia de la universidad para los próximos 60 años, maestro. Así es. Y más, ¿verdad? Porque realmente las instituciones como esta llegan para quedarse y para seguir escribiendo la historia de un pueblo. Yo creo que sí. Yo quiero exhortar desde luego a los muchachos a que continúen con ese afán de formarse jurídicamente y culturalmente, a los maestros que tenemos excelentes, como hace poco lo mencionó el señor gobernador del estado en una visita que hizo a la Facultad de Derecho, y a las autoridades universitarias, para que sigan con ese afán, con esa vocación que se tiene. Ahora hemos visto cómo el actual rector y el actual secretario general de la universidad, amigos míos, sobre todo el licenciado Martínez Campos, creo que están haciendo un papel excelente, y quiero mandar un saludo y quiero felicitar esa coordinación tan extraordinaria que tienen actualmente el rector y el secretario general de la universidad con el gobernador del estado, con el secretario de Educación Estatal y de luego con la Secretaría de Educación Pública y la Asociación Nacional de Universidades. Ojalá y sigamos apoyándonos para que esta universidad continúe brillando como actualmente lo está haciendo. Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. Le agradecemos a usted que amablemente ha seguido la frecuencia de Radio Universidad por el 105.3. Agradecemos, maestro, su compartir de estas historias tan importantes que quedarán, sin duda, en un legado que le habremos de dejar a las siguientes generaciones universitarias. Gracias por este honor que me han concedido y espero que el año entrante, si Dios me concede salud, cuando haya cumplido mi meta de 50 años como maestro, como profesor, pues volvamos a entrevistarnos. Lo estaremos celebrando, maestro, junto con usted. Es un gran orgullo, el orgullo de ser Huachi. Nos esperamos el próximo lunes a la misma hora en una entrevista más de este programa Los Fundadores. Muchas gracias.